A continuación, realizaremos un análisis de las políticas económicas implementadas en respuesta a las crisis económicas y financieras de Argentina, haciendo como énfasis a la crisis del periodo 1998-2002. En el periodo 1998-2002 se puede observar un incremento de la tasa de desempleo, a la vez de que se observa un decrecimiento de la tasa de crecimiento económico. Esto va a la par con la ley de Ockham, la cual manifiesta que si disminuye la tasa de crecimiento económico, aumenta la tasa de desempleo. Y esto a la vez lo vemos manifestado en la gráfica que está a continuación. Cabe resaltar que dentro de este periodo se implementaron ciertas medidas económicas, ciertas políticas, tales como el programa de ajuste estructural, el cual consistía en las siguientes medidas: política de austeridad fiscal, aumento de impuestos, flexibilización laboral, devaluación de la moneda argentina, privatización de empresas estatales y reformas estructurales. A su vez, se introdujo la medida económica Corralito, la cual consistía en restringir la retirada de dinero de los bancos para evitar una fuga masiva de depósitos y proteger a lo que es el sistema bancario en medio de la crisis financiera que se encontraba Argentina. Entre las medidas que resaltan de Corralito tenemos a la restricción de retiros bancarios, el congelamiento de ahorros en dólares y la prohibición de transferencias de dinero hacia el exterior. Entonces, realizando la ley de Ockham, aplicando la ecuación obtenida en el gráfico, obtenemos que por cada 12,45% adicional a la tasa tendencial de crecimiento económico de Argentina, la cual era de 30,56% hasta ese entonces, si esta aumentaba 12,45%, el desempleo se reducía en 0,4673%. Sin embargo, esto observamos que no se logró cumplir en el periodo 1998-2002, en donde observamos que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto disminuyó. Todo esto dando como resultado que las medidas económicas implementadas no resultaran favorables para el desarrollo económico de Argentina en este periodo. Inversión en FBKF. Factores que influyen actualmente en la inversión argentina. Políticas gubernamentales, las cuales favorecen a la inversión en activos fijos. Estabilidad económica. Da confianza a los inversores y reduce la incertidumbre. Accesos a financiamientos. Da disponibilidad de préstamos y crédito, el cual influye a las inversiones. Infraestructura. Aumenta los costos de inversión. Mercado interno. Estimula la inversión de activos fijos. Estabilidad jurídica. Brinda seguridad a los inversores protegiendo sus derechos de propiedad. Políticas económicas. Incentivos fiscales. Reduce costos de inversión y mejora la rentabilidad de proyectos. Durante la crisis del Corralillo no se implementaron incentivos fiscales, reduciendo la capacidad para invertir en activos fijos. Estabilidad macroeconómica. Reduce incertidumbre teniendo también una inflación moderada. Durante la crisis del Corralillo se generó inestabilidad macroeconómica, disminuyendo la confianza de los inversores por la recesión, inflación y devaluación de la moneda. Políticas industriales. Promueve los sectores específicos, medidas de competitividad e innovación. En la crisis del Corralillo se llevó un fallo en las políticas industriales, ya que no se implementaron políticas industriales y tampoco se enfocó en fomentar la inversión FBKF en Argentina. Como podemos ver en la gráfica, desde el año 2001 hasta el 2002 se produjo una caída abrupta tanto en los bienes como en los servicios en todos los sectores de producción argentina. Las políticas económicas implementadas en el Corralillo argentino no se centraron en la inversión FBKF, limitando significativamente a la inversión en activos fijos de las empresas. Según los datos, FBKF en Argentina ha experimentado una tendencia baja en los últimos 10 años. A lo largo del periodo podemos ver una tendencia decreciente en el año 2020, sin embargo en el 2021 hubo una alza notable alcanzando un punto de 17.10. La tasa de interés activa también ha presentado variaciones a lo largo de los años. En el año 2018 y 2019 alcanzó niveles significativamente altos. No obstante, en el 2020 y 2021 observamos bajas en la tasa de interés acreditadas al Corralillo argentino en el año 2002. Los valores de R cuadrado
el cual es 0.185, son muestra de una relación muy débil entre la tasa de interés activa y la inversión FBKF, la cual tiene solo el 18.5% de variabilidad en la inversión. El desempleo y la inflación impactan muy fuertemente sobre la pobreza y ambos se alteraron de un modo muy marcado, comenzando con alta inflación y alto desempleo respectivamente. En el año 2003, el gráfico nos muestra cómo se reduce desde comienzos de la década el desempleo y lo que aumenta es la inflación. Este gráfico muestra una muy estrecha relación entre el índice de pobreza y un índice que combina la inflación con el desempleo. Por esto, es razonable plantear que gran parte de la pobreza en Argentina puede explicarse por los desequilibrios macroeconómicos que han generado desempleo o inflación. Bien, pues, no es posible eliminar la pobreza con políticas macroeconómicas equivocadas que terminan desplazando innecesariamente a la economía desde un extremo a otro del desempleo y la inflación, porque terminan diluyendo el impacto de las políticas sociales sobre la pobreza. Ahora bien, lo que plantea la curva de Phillips es una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Significa que si la tasa de inflación tiende a reducirse, se produciría un aumento en la tasa de desempleo en el corto plazo. Por lo contrario, el efecto de la curva sería de forma inversa. En esta relación juega un papel fundamental las expectativas sobre el incremento de precios en la población y en el largo plazo, por lo cual deja de haber relación entre inflación y desempleo. Al cambiar el nivel de inflación esperada, hay un desplazamiento de la curva de Phillips. Si se esperan tasas de inflación más elevadas, la curva de Phillips se desplaza hacia arriba. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo aquí en Argentina, un desplazamiento vertical de la curva de Phillips. Es decir, si este proceso de corrimiento de la curva de Phillips continúa, los beneficios potenciales de explotar el tan conocido como trade-off serán cada vez menores. Entonces, las políticas macroeconómicas expansivas que está llevando a cabo el gobierno son una buena forma de encender el crecimiento, pero el trade-off de la curva de Phillips no es una herramienta para obtener y sostener el crecimiento. El gobierno debería tener en mente el contraste a la hora de diseñar políticas dentro del marco del modelo económico que propone. Si ignora el desplazamiento, el gobierno podría estar incurriendo en los costos de una mayor inflación, sin los beneficios de un menor desempleo. Pues para concluir, al analizar la situación actual de la política económica argentina, a través de la curva de Phillips nos encontramos ante una señal de advertencia, pues los costos y beneficios del trade-off de inflación y desempleo no son lo que solían ser. Muy buenas tardes, compañeros, doctora. En esta tarde les voy a explicar justamente acerca de las curvas de ISLM y tenemos justamente tres figuras, ¿no? Un efecto que proporciona, dice, la figura del capital, es la primera figura. Por ello nosotros encontramos lo que implicaría un incremento de la tasa de intereses y por ende la estimulación de la producción, la misma que contraería el PIB y provocaría mayor desempleo. La otra curva justamente es del mercado de dinero. Respecto a la restricción de la retirada del dinero, se intensificó la fuga de capitales y un incremento de la demanda de dinero. Y nosotros vemos aquí en esta figura, la segunda figura, lo que lleva a la tasa de interés se dispara a la alza. En el gráfico se puede observar justamente los efectos desplazados del conjunto de demanda, oferta y de dinero. En la tercera figura nosotros vamos a encontrar, en la tercera figura geométrica nosotros encontramos justamente los efectos de la curva ISLM. Es la disminución de la demanda agregada del consumo e inversión. Lleva a un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, disminuyendo la producción y el tipo de interés.
la figura del capital y la desconfianza en el sistema financiero provocó un desplazamiento hacia la izquierda de la curva LM, que acentuó la caída de la producción y aumentó el tipo de interés. Esta es la tercera figura, que son efectos finales de la crisis, es tasa de interés por el ciclo de producción muy afectada, ¿no? Muchas gracias, excelente tarde. Economía argentina. Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, con un Producto Interno Bruto de aproximadamente 610 mil millones de dólares, con ventajas y oportunidades. Con abundantes recursos naturales en energía y agricultura, el país tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, cuentan con importantes reservas de gas y litio, y tiene un enorme potencial en energías renovables. Argentina es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna. Asimismo, tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología. Dentro de los compromisos asumidos se encuentra una consolidación fiscal gradual, alcanzando el equilibrio en el 2025, junto con la reducción del financiamiento monetario del déficit. En su primer año de vigencia, el déficit fiscal se redujo con respecto al 2021, alcanzando las metas acordadas principalmente por el efecto de la inflación en el gasto público y por la aplicación de un esquema de segmentación tarifaria. Desafíos. La inflación continuó su sendero ascendente en febrero del 2023, supera el 100% anual. La economía sigue mostrando desbalances macroeconómicos que limitan la sostenibilidad del crecimiento económico. Luego de reestructurar la deuda privada en el 2020, a comienzos del 2022, se alcanzó un acuerdo con el FMI por un nuevo programa de facilidades extendidas. Este programa permite al país refinanciar sus vencimientos con el organismo y fortalecer sus reservas en el corto plazo. Los importantes riesgos de pago de la deuda plantea riesgos a la baja. Las oportunidades de negocios podrían imponerse, pero la evolución del riesgo país y los valores de los bonos, si bien tuvieron una mejora interesante durante los últimos días, anticipa que habrá cimbronazos y eventuales renegociaciones de pasivo del sector público. Argentina está conmovido con un tipo de cambio real oficial, aquel que determina la competitividad externa y regula el comercio exterior, que la sitúa en una situación de extrema vulnerabilidad. La estabilización de la economía promete ser un trayecto complejo que la nueva autoridad debe afrontar.